Hola, bienvenidos a este nuevo video de balances de masas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y el enunciado dice así. Un panadero mezcla una harina con 4% en proteína y con un valor de 2,50 por el kilogramo. Esta la mezcla con otra harina que tiene 9% en proteína y un valor de 3,40 por kilogramo. Se obtiene una mezcla con un 7% en proteína. La pregunta es, ¿qué costo tendría la mezcla en kilogramos? Ok, lo primero es analizar que este problema nos plantea una sola operación. Esta es la palabra clave, una mezcla. Estamos mezclando dos componentes que tienen dos características diferentes. Una es de 4% de proteína y otra es de 9%. Es decir que la operación que vamos a plantear acá es de un solo cajón. Vamos a dibujar aquí un cajón. Y la única operación es la de mezcla. En esta operación vamos a tener dos entradas porque estamos mezclando dos componentes. Es decir, aquí viene una primera corriente de entrada y una segunda corriente de entrada. Se mezclan estos dos componentes y se va a obtener acá una corriente de salida, que es el producto final que vemos aquí con 7% en proteína. Lo siguiente en este esquema es que planteemos los nombres de cada corriente. A ver, aquí tenemos estas harinas de entrada. Voy a utilizar la H. Esta sería H1, H2 y esta resultante acá sería H3. Ahora las características que nos están dando para cada uno. En H1 nos dicen que tenemos un 4% de proteína. En la H2 es la siguiente, que es la del 9% de proteína. Y en la resultante tenemos aquí H3 con un 7% de proteína. Es decir que si quisiéramos ver cuál es el porcentaje de los demás componentes en cada una, basta con que miremos aquí lo que falte a este para lograr un 100%. Es decir, los demás componentes como es el agua, los carbohidratos o las minerales formarían un 96% para que luego nos dé 100%. Igual para este. Si aquí tenemos 9% en proteína, podríamos decir que faltaría un 91% que serían los demás componentes. Y para este caso de acá, los demás componentes serían un 93%. Bueno, dentro de este análisis que hacemos de este planteamiento, vemos que no nos dan cantidades de entrada ni de salida. Es decir, no sabemos cuánta masa está entrando de H1 ni H2 para luego calcular cuál es la de H3. En este caso lo que hacemos es una base de cálculo, es decir, le damos un valor a uno de estos para luego poder realizar los cálculos. Y esta base de cálculo es la que vamos a colocarle aquí a H1, es decir, vamos a decir que H1 va a corresponder a una entrada de 10 kilogramos. Esta es la cantidad que vamos a darle, puede haber sido 1 kilogramo, 10 o 100 o 1000 kilogramos. En este caso vamos a utilizar esta cifra, 10 kilogramos. Y con esto vamos a realizar los demás cálculos. Después de tener esta base, el siguiente paso es el balance general, que es las entradas iguales a las salidas. Esto por lo que es el principio de conservación de la materia, que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale dentro de, en este caso por ejemplo, en esta mezcla, debe cumplirse esa norma. Por eso que en este balance general vamos a tener en cuenta aquí las entradas, que es H1, más la siguiente, que es H2, y esto debe ser igual a H3, que es la salida. Ahora, ya sabemos que H1 va a tener un valor de 10 kilogramos. Esto podemos reemplazarlo acá. Quiere decir aquí que 10 kilogramos más H2 va a ser igual a H3. Muy bien, aquí tenemos este planteamiento, esta ecuación. Ahora vamos al siguiente paso, que sería la ecuación o el balance de las proteínas. Y en este balance vamos a tener en cuenta los porcentajes de proteína que están entrando, y estos deben ser iguales a la cantidad que esté relacionada acá en la salida. A ver, la ecuación sería así. Este 4% lo vamos a escribir en fracción decimal, es decir, que sería un 0,04 multiplicado por la corriente H1. Ahora, más la proteína que está entrando por acá, que es del 9%. En fracción decimal sería 0,09 multiplicado por H2. Esto debe ser igual
a lo que esté saliendo por acá, que es un 7%, 0,07 por H3. Esta es el balance parcial de las proteínas, donde tenemos entradas iguales a la salida. Ahora, este valor de H1 ya lo tenemos, fue lo que planteamos acá. Y tenemos, por ejemplo, aquí este valor de H3. ¿Por qué? Porque H3 vemos que es igual a 10 kilogramos más H2. Podemos reemplazar esta equivalencia dentro de esta de acá. Vamos a reescribirla. 0,04 multiplicado por H1, que sería 10 kilogramos, más este que también tenemos aquí, 0,09 multiplicado por H2, y esto es igual a 0,07 multiplicado por H3, que ya sabemos que es este de acá, la equivalencia, es decir, 10 kilogramos más H2. Ok, ahora podemos multiplicar este con este y podemos multiplicar este factor por este y por este de acá. Resolvámoslo. 0,04 por 10 nos va a dar 0,4. En este caso kilogramos más 0,09 H2, y esto es igual a este por este, que nos daría 0,7 kilogramos más este por este de acá, 0,07 H2. Ok, aquí tenemos esto. 0,4 kilogramos más 0,09 H2 igual a 0,7 kilogramos más 0,07 H2. Vamos a pasar los términos similares a un lado y al otro lado. Es decir, que a este lado podemos dejar 0,09 H2 y este que está positivo lo pasamos a restar con este. Y aquí podríamos dejar este 0,7 kilogramos y este que está positivo lo vamos a pasar a restar acá. A ver, ¿cómo sería? 0,09 H2 menos este que estaba positivo pasa a negativo acá, 0,07 H2 es igual a este que es 0,7 kilogramos con este que pasa acá negativo, es decir, menos 0,4 kilogramos. Ahora, la diferencia de estos dos nos va a dar 0,02 H2 es igual a la diferencia de estos dos, que sería 0,3 kilogramos. Ahora, podemos despejar H2 de aquí. H2 sería igual a 0,3 kilogramos sobre 0,02. Esto nos va a dar un valor de H2 igual, hacemos esta división y nos da 15 kilogramos. Es decir, que esta es la cantidad de masa que estaría entrando por esta corriente H2. Esto partiendo de que acá en H1 colocamos 10 kilogramos. ¿Y cuánto vamos a obtener acá? H3. H3 ya sabemos que es la suma de 10 kilogramos más H2. Es decir, 10 kilogramos más 15 kilogramos. Es decir, que H3 sería el valor de 25 kilogramos. Ok, ya con esta información podemos resolver la pregunta de qué costo tendría la mezcla en kilogramos. Ok, para saber cuánto nos cuesta esta cantidad en H3, que ya sabemos que es 25 kilogramos, vamos a multiplicar cada una de estas cantidades por sus precios. Los precios están expresados por kilogramos. Hacemos la multiplicación y podríamos saber cuál es el total de esta. Es decir, que H1, 10 kilogramos, lo multiplicamos por su precio, que es 2,50 por kilogramo, más H2, que es 15 kilogramos, por su precio, que es 3,40 por kilogramo. Y esto nos va a dar el precio de H3. Aquí multiplicamos 10 por 2,50, que nos va a dar 25, más 15 por 3,40, que nos va a dar 51. Y esta suma nos daría 76. Es decir, que el precio total de la salida en H3, es decir, de los 25 kilogramos que salen por aquí, es de 76. Pero necesitamos saberlo es por kilogramos. Entonces tomamos ese valor de 76 y lo dividimos entre 25 kilogramos.
y esto nos va a dar aquí un precio de 3,04. Este sería el valor de por kilogramo de la mezcla, que ya tendría un 7% de proteína. Muy bien, con esto ya resolvemos este ejercicio. Espero que les haya gustado, no olviden enviarme sus comentarios y nos vemos en el próximo video.